Lo miramos en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, donde dice, ¿verdad?, que el polvo vuelva al polvo como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. También miramos en Mateo, capítulo 10, versículo 28, que dice, no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Miramos pues que tiene este ser interior que darle cuenta a Dios de sus hechos mientras estaba acá en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice que todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho, ¿verdad? Y recibir según lo que habíamos hecho conforme a nuestras obras, sea bueno o sea malo. Entonces miramos pues que el destino del hombre no cambia después de la muerte. Como dice, está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el alma o el espíritu del hombre en cuanto muere, si es una persona, ¿verdad?, que murió sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin ser lavado con la sangre del Cordero, o algún cristiano, ¿verdad?, que se apartó de Dios y pasó su vida en indiferencia, pecando, haciendo lo malo, desobedeciendo al Señor, y le sorprendió la muerte, entonces va al Hades. Y ahí en el Hades hay un lugar de tormento que se llama el Tártaro. Entonces miramos que es un juicio intermedio para esperar la resurrección de entre los muertos para pasar a la eternidad de tormento. Si es una persona fiel que fue lavado con la sangre de Cristo a la hora del bautismo y perseveró, ¿verdad?, hasta el fin, como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, dice, echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermano, el cristiano que muere fiel al Señor hasta la muerte, que ha pasado haciendo la voluntad del Señor, congregándose, haciendo la voluntad de Dios, apartado del mal, siguiendo la paz, siguiendo la santidad, después de su muerte va al paraíso o seno de Abraham. Según Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Como le dijo el Señor al ladrón arrepentido, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y miremos entonces, hermanos, hoy vamos a mirar que para poder nosotros entrar al paraíso, tenemos que vivir una vida fiel al Señor, haciendo su voluntad, apartados del mal y siendo fiel y constante en todo. Porque también nos dice la Escritura lo siguiente, en Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46, lo que el rey dirá a lo de la izquierda en su manifestación y en su reino. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, por cierto os digo que por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí nos está hablando, ¿verdad?, en Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46. También nos dice la Escritura, ¿verdad?,
que cuando Él venga, vendrá en llama de fuego para arrebatar, para dar tribulación a todos aquellos, ¿verdad?, que han desobedecido, que no han conocido a Dios, que no han, ¿verdad?, obedecido el Evangelio y que han muerto, ¿verdad?, sin el conocimiento de Dios, apartados completamente de la gracia. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Eso dice el inspirado apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Miramos entonces que hay personas que pasan menospreciando la gracia de Dios, pero llevan una vida completamente indiferente, apartados del Señor. Han conocido el conocimiento, han tenido el conocimiento de la verdad, pero no lo toman en cuenta, ¿verdad? Viven sus vidas ignorando completamente la voluntad de Dios, apartados de Él, sin conocimiento, sin hacer su voluntad y sin arrepentimiento. Y dice la Escritura, ¿verdad? Y menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, ignorando longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará conforme a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, dice, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y sigue hablando la palabra de Dios para aquellos que no quieren obedecerle. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero honra, gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 4 al versículo 11. Miremos pues que para entrar al paraíso después de la muerte, mientras estamos aquí, cuando ya hemos obedecido el Evangelio y hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos que seguir, ¿verdad?, la santificación, apartados del mal, no pecar deliberadamente, porque dice la Escritura, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 31. Entonces, hermanos, para ir a disfrutar de la salvación, estar en un lugar de gozo, de felicidad después de la muerte,
Y después de la resurrección, cuando el Señor venga con gran poder y gloria, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción, entonces nos lleve a las mansiones eternas que Cristo fue a preparar. Como Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo esté, también esté vosotros. Tenemos que apartarnos del mal, no pecar deliberadamente, hacer la voluntad de Dios, seguir la paz, seguir la santidad, apartarnos de la ira, de los pleitos, de las contiendas, de todo esto, para que cuando nos sorprenda la muerte estemos preparados. Miremos lo que dice también la Escritura, los que se perderán en el día final. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero también nos dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 y versículo 18, que el juicio comienza por la casa de Dios. Y nos dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, hermanos, si el juicio comienza primeramente por nosotros, por la casa de Dios, por los que hemos obedecido, hemos sido lavados con la sangre del Cordero a la hora del bautismo, santificados con su Espíritu, entonces, ¿cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de andar? Debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir, siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miremos pues que en nuestra vida cristiana, mientras nos conducimos por este desierto candente de arena, vamos hacia la tierra prometida, hacia el Sión espiritual. Debemos, dice la Escritura, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de la paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 15. Entonces tenemos que andar en una vida que agrade al Señor.
¿verdad? Haciendo su voluntad agradable y perfecta, obedeciéndole en todo. Como dice también el apóstol Pablo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que yo no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 22. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, tenemos que ser fieles hasta la muerte, para que por la gracia de Dios vayamos al paraíso, cuando el Señor nos llame a su presencia, y en el día final podamos resucitar para vida eterna, porque todos los que mueran en el pecado y los que no obedecieron al Evangelio resucitarán para condenación eterna. Entonces esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, y nos dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces, para que no nos sorprenda la muerte, andando, ¿verdad?, descuidados, descuidando la salvación, apartados, ¿verdad?, de la gracia de Dios, tenemos que perseverar hasta el fin, siendo fieles hasta la muerte, para recibir la corona de la vida que Él dará a todos aquellos que estaremos fieles y amamos su venida. Que el Señor nos bendiga a todos.